¿Sabes cuándo deberías vender tus inversiones o estás invirtiendo sin tener un plan de salida? Todo el mundo habla del gran potencial que tiene invertir en fondos indexados y ETFs como el S&P 500 y de sus buenas rentabilidades en el largo plazo. Pero nadie te está contando algo que es igual o aún más importante, que es cuándo debes deshacer posiciones. Y no importa si inviertes utilizando fondos indexados, ETFs o si utilizas plataformas como MyInvestor, Trade Republic o Mexen para invertir. En todos los casos, si estás haciendo aportaciones periódicas o tienes dinero invertido, deberás tener establecida una estrategia de venta. Es por eso que en este vídeo te voy a explicar cuándo debes vender tus inversiones y cómo hacerlo de la mejor manera posible, tanto si inviertes en ETFs como en fondos indexados, además de explicarte mi estrategia de venta personal para mi inversión en fondos indexados. Los fondos indexados y ETFs han ganado muchísima popularidad y cada vez son más las personas que cada mes o de forma frecuente invierten en carteras indexadas o índices como el S&P 500, el Nasdaq 100 o el MSCI World. Y es que su sencillez, sus bajos costes y su buena rentabilidad histórica hacen a los indexados unos productos muy atractivos frente a otras inversiones, sobre todo para invertir a largo plazo y de forma recurrente, ya que de esta forma se aprovecha mucho mejor el poder del interés compuesto. Pero ojo, porque que un producto de inversión sea recomendable y que ahora hayas decidido invertir en él no implica que deba ser así para siempre y que no debas vender tus posiciones. De hecho, tienes que saber cuándo vender, ya que en algunos casos, como los que te voy a comentar a continuación, vender tus fondos indexados o ETFs será tu mejor opción. El primer motivo que debería provocar vender tus fondos indexados es tener una tolerancia al riesgo inadecuada. En finanzas, la tolerancia al riesgo es la disposición a aceptar el riesgo de que una determinada elección económica o inversión tenga un resultado negativo o distinto a aquel deseado. Vamos, que básicamente es la capacidad que tienes tú como inversor de soportar pérdidas, de no enloquecer y no preocuparte o estresarte en exceso cuando tus inversiones están en números rojos. Y esto, como te puedes imaginar, es muy importante a la hora de decidir si debes seguir invirtiendo o vender tus fondos indexados o ETFs por lo siguiente. Por ejemplo, imagínate que has visto un vídeo de mi canal donde hablo de los mejores fondos indexados para invertir, te ha gustado muchísimo y después de suscribirte has decidido invertir una parte importante de tus ahorros en el S&P 500. Pero luego ves que pasan los días y las semanas y que tus inversiones no suben y no solo eso, sino que llegan malas noticias económicas y con ello empiezan a caer las bolsas y también tus inversiones. Y tus inversiones caen hasta tal punto que estás cada día revisando tus posiciones en el móvil para ver si suben, si bajan y te cuesta desconectar y dormir bien por las noches. En esa situación, aunque ese producto de inversión es bueno, en tu caso no lo es, ya que a la hora de invertir en ese fondo indexado has medido de forma inadecuada tu tolerancia al riesgo. Y es que un caso muy típico que veo en los inversores principiantes es que de primera son muy valientes y sobreestiman su tolerancia al riesgo cuando las cosas van bien, pero luego cuando el mercado cambia y comienzan las turbulencias, lo pasan mal y acaban vendiendo sus inversiones en el peor momento posible. Y permanece atento porque más adelante te explicaré cómo puedes estimar tu tolerancia al riesgo y qué hacer ante estas situaciones en las que tu tolerancia al riesgo no va acorde con tus inversiones, pero por ahora quiero que seas consciente de que si inviertes en indexados de renta variable, como puede ser el S&P 500, ver caídas del 10-20% durante un año no es nada fuera de lo común y estas pueden ser aún mayores en tiempos de crisis. Y es por eso que debes tener muy en cuenta el siguiente motivo para dejar de invertir, que es la necesidad de liquidez. La liquidez en el mundo de la inversión es la facilidad con la que un activo puede ser convertido a efectivo sin afectar significativamente su valor. Y cuando hablo de necesidad de liquidez es básicamente cuando tú, por el motivo que sea, necesitas tener dinero en efectivo. Y es que aunque la idea inicial sea invertir en fondos indexados a largo plazo y siempre una parte de nuestro dinero con un plan establecido, la cosa puede torcerse y puede haber circunstancias que puedan crear una necesidad de liquidez que te empuje a vender tus fondos indexados o cualquier otra inversión. Y eso es lo bueno que tienen estas inversiones, que puedes deshacerte de ellas rápidamente y con tan solo unos clics si así lo necesitas. Por ejemplo, pueden darse emergencias personales como problemas de salud, accidentes o que tengas que ayudar a algún familiar o algún amigo por cualquier motivo, aunque esperemos que eso no pase. También gastos que no tienes planificados pero que son importantes para ti y que requieren que vendas inversiones o que dejes de invertir. O también puede ocurrir lo contrario, que te pasen cosas súper buenas y que dejes de invertir en tus fondos indexados porque veas una oportunidad de inversión mucho mejor o quieres invertir en tu propio negocio. Aunque te recomiendo tener cuidado con este punto y es algo bastante delicado si para tus inversiones en fondos indexados esperas un retorno de en torno al 7% y tienes un negocio con el que puedes hacer un 20% con un riesgo similar, ¿por qué no vender una parte de tus fondos indexados o dejar de invertir tanto dinero ahí? Aunque los ETFs y fondos indexados sean una opción muy interesante, siempre tienes que tener en cuenta el coste de oportunidad, es decir, a qué estás renunciando por tener tu dinero invertido en estos productos. Y si antes hemos hablado de la tolerancia al riesgo y que deberías dejar de invertir si tus inversiones no se adecúan a tu tolerancia, ahora vamos a hablar
hablar de la capacidad que tienes para asumir riesgos y cómo puedes estimar de forma fácil si debes vender o traspasar algunos de tus fondos o ETFs. Pero para eso, antes debes comprender la diferencia entre cuál es tu tolerancia al riesgo y cuál es tu capacidad de asumir riesgos, que no es lo mismo. Como hemos dicho anteriormente, la tolerancia al riesgo es el grado de incertidumbre o las pérdidas que un inversor puede tolerar como parte del juego y para tratar de lograr sus objetivos. Por ejemplo, yo en mi caso sé que puedo aguantar caídas en bolsa del 30% o más, como ocurrió en 2020 con la crisis del COVID, y seguir invirtiendo con convicción. La tolerancia al riesgo es algo subjetivo, que depende de tu personalidad, como por ejemplo si eres una persona más echada para adelante o menos, de las emociones o incluso de tus experiencias. Si no tienes ni idea de inversiones o has caído en estafas en el pasado, es probable que ahora tengas una menor tolerancia al riesgo. Mientras que, por otro lado, la capacidad de asumir riesgos es la cantidad de riesgo que un inversor puede permitirse asumir sin poner en peligro sus objetivos financieros, por lo que podemos considerarlo como algo objetivo. Por ejemplo, imagina un caso extremo en el que solo tienes 100 euros ahorrados y tienes que pasar el mes con ese dinero. Está claro que no puedes permitirte perder esos 100 euros porque si no, bueno, pues no vas a poder comer. Así que tu tolerancia al riesgo puede ser muy alta, pero en ese caso no tienes una capacidad real para asumir riesgos. Y entonces, ¿de qué depende la capacidad que tú tienes de asumir riesgos y poder invertir en unas inversiones u otras? Pues tu capacidad para asumir riesgos dependerá de tu situación personal, de tu edad, de tu nivel de ingresos, de la estabilidad de esos ingresos, de tu patrimonio, las responsabilidades familiares que tengas, las necesidades de liquidez, tus objetivos y otras obligaciones financieras que puedas tener. De esta forma, una persona que sea joven y tenga toda la vida por delante, que tenga unos ingresos elevados, no tenga hijos y tenga cero deudas, tendrá una capacidad de asumir riesgos mucho mayor que una persona que esté cerca de la jubilación, tenga que pagar una hipoteca y su familia dependa de su sueldo. Creo que se entiende la idea. Así que ahora vamos a ver cómo puedes saber de forma sencilla si las inversiones que tienes actualmente se adecuan o no a tu tolerancia y capacidad de asumir riesgos, para así saber si deberías vender o traspasar tus fondos o ETFs. Para saber si tus inversiones que tienes actualmente se adecuan a tu perfil como inversor, yo te recomiendo que utilices algunos de los cuestionarios que hay en línea de empresas que se dedican a gestionar inversiones, como es el caso de este cuestionario de Vanguard. Vanguard es la gestora que inventó los fondos indexados y tienen un cuestionario en su web para ayudar a los inversores a que estos puedan distribuir sus inversiones de forma correcta. Este formulario es totalmente gratuito y, como ves, está en inglés, pero si quieres traducirlo es muy sencillo, tan solo tienes que hacer clic en el botón derecho y desde Google Chrome pues le das a traducir al español. De esta forma ya podrás ver las preguntas en español y puedes responderlas. Y como ves, después de responder todas las preguntas, aquí Vanguard te sugiere lo que sería una distribución de activos en concreto y te la compara con la distribución que tienes actualmente. Y lo que te dice Vanguard es que para que tus inversiones se ajusten a tu tolerancia y capacidad de asumir riesgo, que sería lo ideal, en este caso pues tienes que o bien intercambiar tus inversiones, es decir, hacer un traspaso de unas inversiones a otras, o venderlas o simplemente comprar nuevas inversiones más conservadoras para de esta forma ajustar los porcentajes. Y sobre este punto comentaros que si veis muy complicado el hecho de gestionar vosotros vuestra propia cartera, como sería pues hacer los traspasos, hacer ventas o compras y nuevas aportaciones, deciros pues que podéis utilizar herramientas como son los robo-advisors que se encargan de invertir por vosotros. Un ejemplo de estos robo-advisors sería el robo-advisor de MyInvestor, que como veis también ofrece su propio cuestionario para que puedas saber cuál es tu perfil de inversor y también qué carteras te ofrecería en tu caso, y os lo comparto por aquí abajo en la descripción del vídeo por si os interesa. Pero antes de eso te recomiendo que acabes de ver este vídeo porque aunque vayas a delegar la gestión de tu cartera, es súper importante que entiendas los conceptos fundamentales para saber lo que estás haciendo. Pasemos a comentar el último motivo que podría hacer que vender tus fondos indexados y ETF sea una buena opción, que es la sobrevaloración del mercado. Este es el motivo de venta que puede generar más controversia y yo personalmente no soy muy partidario de vender mis fondos indexados o ETFs porque el mercado pueda estar sobrevalorado o en fase burbuja. Primero porque aunque tenga razón y ese sea el caso, que el mercado esté sobrevalorado, puede seguir subiendo el precio de mis inversiones hasta que al mercado le dé la gana. Y segundo porque estadísticamente suele ser mejor estar invertido en el mercado que entrar y salir de él, ya que los mercados tienden a ser alcistas en el largo plazo. Y es que, como dice la famosa frase, timing the market is better than timing the market. Pero a pesar de esto, también es cierto que si tú tienes unas inversiones, por ejemplo un fondo del S&P 500 que ha subido mucho y piensas que el mercado está realmente sobrevalorado y eso te hace pues no estar tranquilo, puedes vender o traspasar una parte de tus posiciones a otro sitio para recoger parte de tus ganancias y así estar en paz. Ya que, como siempre digo, la tranquilidad es lo más importante y de nada sirve tener un dinero invertido que te hace sufrir demasiado o que te hace estar intranquilo. Ahora bien, ¿tienes que vender en el caso de que tus fondos indexados o ETFs hayan obtenido malos resultados? Pues en mi opinión, claramente no. Ese no debería ser un motivo de venta, ya que precisamente cuando hay caídas en los mercados es cuando es el mejor momento para invertir. Y si no lo crees, mira las impresionantes rentabilidades que
hubieras obtenido invirtiendo en S&P500 después de que este haya sufrido caídas del 25%. Y aunque no hay garantías de que esto siga siendo así en el futuro, la palabra crisis suele ser sinónimo de oportunidad. Y es por eso que yo, para una estrategia de inversión a largo plazo en fondos indexados y ETFs, no considero que las caídas sean un motivo de venta, sino lo contrario. Pero ahora aterricemos todo lo que hemos comentado sobre cuándo vender tus inversiones y veamos cómo hacerlo de la mejor forma posible, así como mi estrategia de venta para los fondos indexados. Empezando por las necesidades de liquidez, si tienes inversiones en indexados o estás invirtiendo pero no tienes tu fondo de emergencia cubierto, lo recomendable sería que vendieras tus inversiones y las enviaras a una cuenta bancaria para cubrir esa parte. Y es que antes de invertir en indexados o productos de mayor riesgo, se recomienda tener como mínimo unos 6 meses de gastos ahorrados de dinero disponible en una cuenta segura por lo que pueda pasar. Un dinero que debe estar en una cuenta con garantías y siempre disponible. Y para guardar tu fondo de emergencia tienes muchísimas opciones disponibles, pero en mi caso, y por si te interesa, yo utilizo la cuenta remunerada de MyInvestor, que ofrece un 2,5% TAE de rentabilidad, así como la cuenta remunerada de Trade Republic, que es la cuenta que ofrece mayores intereses del mercado, ofreciendo un 4% de interés pagado mensualmente. Así que te comparto los enlaces por aquí abajo por si te interesa abrirte una cuenta con estas entidades a ti también y de paso apoyar al canal. Pero antes de pasar a los siguientes motivos de venta y ver mi estrategia, quiero que te preguntes lo siguiente. ¿Necesitas ese dinero que tienes invertido para invertirlo en algún otro negocio o oportunidad de inversión con mayor potencial? Si ese es tu caso y, por ejemplo, no puedes invertir en ti o en tu empresa porque estás destinando ese dinero a invertir en indexados, seguramente también sea una muy buena idea vender parte de tu cartera y apostar por esas inversiones que tienen un mayor retorno esperado. Y ahora pasemos a lo más interesante. ¿Qué debes hacer si después de hacer el cuestionario anterior o de reflexionar sobre tus inversiones has detectado que tu tolerancia y capacidad de asumir riesgos no está en concordancia con tus inversiones? En este caso, lo más recomendable es que si tienes fondos indexados, hagas un traspaso de fondos en vez de vender tus fondos para ahorrar dinero en impuestos. De esta forma, si por ejemplo has pecado de conservador y puedes asumir un mayor riesgo del que refleja tu cartera, la idea es que inviertas más dinero del que tienes en efectivo o que traspases inversiones de tus fondos más conservadores, como los de renta fija o monetarios, a unos fondos más arriesgados, como por ejemplo los fondos de renta variable que repliquen el S&P500 o el MSCI World. Y si te ocurre lo contrario y consideras que te has pasado de optimista y en realidad puedes asumir menos riesgo, aquí te recomiendo que hagas lo contrario, que traspases dinero de tus inversiones más arriesgadas a tus inversiones más conservadoras. Algo que, por cierto, también sería muy recomendable si piensas que hay una gran sobrevaloración en el mercado y estás intranquilo con tus posiciones, o si tus inversiones ya han subido mucho y quieres recoger una parte de tus ganancias. Vale, pero ¿y cómo puedes ajustar tu cartera de la mejor forma posible? Pues si tus inversiones las realizas vía ETFs, deberías o bien dejar de invertir en los ETFs de mayor riesgo y hacer las nuevas aportaciones a los ETFs más conservadores y así ir ajustando poco a poco tu cartera, o bien vender tus posiciones con mayor riesgo y luego comprar el resto, lo que sería menos recomendable a nivel fiscal, ya que si tienes ganancias con esas ventas deberías pagar impuestos. Pero si tienes tus inversiones vía fondos indexados, buenas noticias. En ese caso puedes ajustar tu cartera simplemente haciendo un traspaso entre fondos y de esta forma no deberías pagar impuestos. Así que si por ejemplo si quieres tener una posición más conservadora, puedes ir a tu broker, en mi caso MyInvestor, dirigirte al fondo con un perfil más arriesgado que quieres traspasar y desde ahí ordenar el traspaso a un fondo más conservador, como podría ser por ejemplo un fondo monetario o de renta fija a medio corto plazo. Y no te preocupes porque en la descripción del vídeo te comparto también varios vídeos para que puedas saber cuáles son los mejores fondos de inversión para invertir, tanto indexados como de renta fija como fondos monetarios, que por cierto actualmente son una opción muy interesante para el dinero que quieres tener con un bajo riesgo. Entonces, para ir acabando y como te había prometido, ¿cuál es mi estrategia de venta para mis fondos indexados? Pues por mi parte yo invierto en fondos indexados un dinero que no necesito en el corto plazo y lo invierto automáticamente y con visión de hacer crecer ese capital hasta que me retire, para de esta forma aprovechar al máximo el efecto del interés compuesto y no tener que depender económicamente de nadie en el futuro. Entonces mi estrategia de venta es muy sencilla y consiste en no vender mis fondos hasta prácticamente la jubilación o hasta conseguir un colchón de aproximadamente unos 200.000 euros, que a día de hoy y en mi caso creo que sería una cifra bastante razonable para tener en fondos en el momento de mi retirada. Y una vez me voy acercando a mi retirada o a esa cifra objetivo de 200.000 euros, lo que haré será reducir el riesgo en mis inversiones y pasar de ETFs y fondos indexados más agresivos a inversiones más conservadoras, siempre que pueda realizando traspasos para así disminuir el impacto fiscal. Y esto lo haré ya que en esa fase más avanzada de mi vida priorizaré más la seguridad y conservación del capital y no tanto el crecimiento. Así que como consejo, tú también puedes establecer tu propia cifra objetivo para la jubilación o para complementar tu pensión, y también puedes hacer estimaciones con una calculadora como esta para ver cuándo podrías conseguir esa cifra. Pero sobre todo, lo más importante es que cada año revises tus inversiones y tu situación personal y que realmente éstas se adecúen a tus objetivos, necesidades de liquidez, tolerancia y capacidad de asumir riesgos. Solo así sabrás si es momento para ti de dejar de
invertir en fondos indexados o ETFs. Recuerda que tienes en la descripción del vídeo las cuentas y brokers que yo utilizo personalmente para invertir con las promociones disponibles por si quieres utilizarlas tú también. El cuestionario sobre la distribución de activos para que puedas estimar el riesgo que puedes asumir con tus inversiones y también que puedes suscribirte a este canal y a mi newsletter para seguir aprendiendo sobre inversiones y mejorar tu situación financiera. Nos vemos en el próximo vídeo.